Las penumbras de una Londres asediada por la lluvia otoñal cobijaban en 1943 un puñado de hombres y mujeres que hablaban en voz baja alrededor de mapas tachonados de alfileres de colores. Allí, en un sótano sin ventanas, germinaba una mentira tan vasta que acabaría por moldear el curso entero de la guerra. El coronel John Bevan, de bigote recortado y ojos astutos, abría la velada golpeando la pizarra con una varita. Si queremos cruzar el canal y vivir para contarlo, tenemos que conseguir que el enemigo mire hacia otro sitio el día decisivo. A su alrededor se alineaban criptógrafos de Bletchley Park, estafadores que antes habían vivido de timar incautos en ferias provincianas, veteranos de la inteligencia naval y hasta un ilusionista retirado de los escenarios del West End. Parecía una troupe de circo, pero aquella troupe iba a levantar el telón de la mayor representación de la historia moderna, la Operación Fortitude. Bevan imaginó 2 telones de humo. El primero, Fortitude North, debía pintar en la mente alemana la visión de una flota a punto de asaltar las montañas nevadas de Noruega. El segundo, Fortitude South, generaría un ejército fantasma frente al paso de Calais. Había razones estratégicas de peso. Calais era el punto más estrecho del canal y la ruta lógica para un desembarco. Si los alemanes creían que el golpe llegaría allí, concentrarían sus mejores blindados lejos de Normandía. Para dar vida a ese espejismo, la mañana de la mentira empezó mucho antes del alba. Primero se reclutaron actores involuntarios, los propios espías que la Abwehr había sembrado por toda Gran Bretaña. Casi todos habían sido capturados o se habían entregado, y ahora sobrevivían transmitiendo medias verdades y grandes patrañas, dictadas por sus antiguos carceleros. Uno de ellos, un catalán flaco y sonriente al que Londres bautizó Garbo, escribía informes febriles sobre divisiones estadounidenses que solo existían en su imaginación. Con un bolígrafo tembloroso, describía el tropel de motores de tanques que nunca rugieron y los silbidos de locomotoras que jamás silbaron, todo ello para oídos ansiosos en Berlín. A esas mentiras de tinta se añadieron mentiras de cartón. Ingenieros del Royal Engineers hinchaban a pulmón tanques Sherman de caucho y los pintaban con barro para que soportaran la inspección casual de un sobrevuelo. Más de una vez, un oficial novato se acercó a golpear el fuselaje inflable y fue reprendido. «No lo pinches, muchacho, que estalla la guerra antes de tiempo». En los clares de Kent brotaron aviones Spitfire de lona, alineados como soldados, de plomo listos para despegar. Peor aún, hubo que asignar centinelas reales para vigilar maquetas de madera en mitad de la noche lluviosa, porque un espía de verdad no debía sospechar al verlos decorados sin custodia. El toque maestro llegó con la designación del general George S. Patton, al mando del primer grupo de ejército estadounidense, el célebre FUSAG. Patton era dinamita pura. Los alemanes lo temían más que a cualquier otro comandante aliado. Así que allí donde Patton caminara, o rugiera con su voz de trueno, la Wehrmacht asumiría que se preparaba el asalto principal. Y Patton se prestó al juego con entusiasmo contagioso. Se le veía recorriendo campamentos falsos, señalando posiciones en mapas que un cartógrafo acaba de inventar, regañando a soldados invisibles por la disciplina del uniforme. Mientras tanto, en la costa francesa, al otro lado del canal, el mariscal Rommel inspeccionaba búnkeres con la precisión de un ingeniero. Rommel había olido un peligro intangible. Exigía refuerzos y más minas, temeroso de que los aliados desembarcaran en cuanto la mar se calmara. Pero su jefe supremo, Hitler, creía firmemente en la división de reservas, mantener las Panzer en retaguardia hasta conocer el punto exacto del ataque.
Los informes de la Abwehr, regados por Fortitude, confirmaban esa convicción. Cada vez que un espía radiaba avistamientos de barcazas en Dover, el Führer se asentaba en la idea de que la fuerza de élite aliada golpearía en Calais. A finales de mayo de 1944, Fortitude ya era una obra de arte en plena ejecución. Las ondas hertzianas zumbaban con tráfico de radio falso. Despachos diplomáticos neutros susurraban rumores cuidadosamente redactados. Reporteros suecos recogían declaraciones de supuestos oficiales británicos que alentaban la fábula noruega. Incluso las cifras de raciones de carne se manipularon. Los archivos de intendencia registraban toneladas imaginarias de tocino para alimentar a divisiones fantasmas. Era la mentira llevada a la burocracia. El corazón del engaño latía. Sin embargo, en los textos de rutina que Garbo enviaba a Madrid para ser reenviados a Berlín, en una ocasión avisó de que un oficial norteamericano borracho había revelado la fecha exacta de la invasión, 5 de junio, mientras cortejaba a una camarera londinense. Fue un truco deliberado. Colaban un dato casi correcto para reforzar la credibilidad, sabiendo que en el último momento el tiempo arruinaría el plan y el desembarco se retrasaría un día. Así ocurrió. Una tormenta azotó el canal y el día D se pospuso al 6 de junio. La Abwehr, al recibir la corrección de Garbo con fingida vergüenza, celebró su fiabilidad. Y llegó la noche decisiva. El 5 de junio, poco antes de medianoche, los aviones, que portaban unidades aerotransportadas, despegaron de aeródromos ingleses rumbo a Normandía. Al mismo tiempo, sobre el estrecho de Dover, bombarderos Stirling volaron en círculos dejando caer tiras de papel aluminio que confundían los radares alemanes simulando una armada inexistente. Aquel eco luminoso, bautizado Operación Glimmer, daba la impresión de que cientos de barcos avanzaban hacia Calais. Más al norte, la Operación Taxable escenificaba un segundo fantasma frente a Boulogne. En la sala de operaciones de la Kriegsmarine, los puntos luminosos se acumulaban en las pantallas de radar. Los oficiales dudaban, ¿era eso el ansiado ataque principal? El cerebro táctico alemán, adiestrado para esperar lo lógico, caía preso de su propio sentido común. Mientras tanto, los planeadores aliados ya se deslizaban sobre los prados normandos, dejando a paracaidistas que pronto controlarían puentes vitales. Erwin Rommel, atrapado en Alemania por el cumpleaños de su esposa, suplicó por teléfono permiso para liberar las divisiones blindadas de reserva. Rundstedt, su superior, compartía la urgencia, pero la llamada a la guarida del lobo topó con la convicción inamovible de Hitler. Todavía no. El golpe principal viene en Calais. Las horas pasaron, y cada minuto que los blindados alemanes tardaban en moverse, sellaba con cemento el éxito. Aliado, en las playas, la tragedia y la hazaña se alternaban. Omaha ardía bajo el fuego de nidos de ametralladoras ocultos entre los acantilados. Utah, más al oeste, recibía un golpe de suerte. Las corrientes desplazaron las lanchas de desembarco y los marines cayeron en un sector menos defendido. Gold, Juno y Sword veían avanzar tanques anfibios vacilantes que, a veces, quedaban varados en la arena. Pero el destino del día D no se decidió en esos metros de costa, sino en los mapas que los altos mandos alemanes miraban horas después. Solo la tarde del 6 de junio, con la noticia de que 5 cabezas de playa habían arraigado, Hitler autorizó a la primera SS Panzerdivisión Leibstandarte y otras unidades de élite a marchar hacia Normandía. Para entonces, los cazabombarderos aliados dominaban el cielo. Puentes volaban en pedazos, columnas de tanques quedaban atrapadas en embotellamientos interminables. Los destructores aliados bombardeaban intersecciones clave.
La ventana que habría permitido a las Panzer arrojar al mar a los invasores se cerró irremediablemente. Cuando por fin Rommel llegó de regreso a su cuartel general, examinó los informes con el semblante pétreo de un médico que comprende que el paciente ha pasado el punto de no retorno. La invasión principal ya está aquí, admitió, aunque el alto mando seguía pendiente de los ecos en Calais. 3 días más tarde, los aliados ya habían enlazado algunas zonas de playa, creando un corredor de suministros que pronto se convertiría en el puerto artificial de Arromanches. Todas las maquetas hinchables y las cartas trucadas habían comprado el tiempo necesario para que los verdaderos tanques, los de acero, tomaran tierra firme. La operación Fortitude continuó después del día D. Se enviaron mensajes que anunciaban un segundo desembarco inminente, obligando a Hitler a retener tropas en Calais hasta finales de julio. Cuando al fin comprendió que había sido engañado, era ya demasiado tarde. La operación Cobra abría la brecha decisiva y los ejércitos aliados se desparramaban por la campiña francesa rumbo al Sena. Años más tarde, sentado en un cómodo sillón del Club Atheneum, John Bevan hojeó el Times con una sonrisa apenas perceptible. En la prensa empezaban a filtrarse historias sobre agentes dobles, tanques de goma y ejércitos fantasma. El put secreto estaba a salvo, pero la esencia de la farsa se deslizaba al dominio público. Bevan levantó la mirada y comentó a un antiguo colaborador: ¿quién iba a decir que la guerra la ganaría un puñado de mentirosos profesionales? Tras una pausa, añadió: no hubo truco de espejos, solo la confianza absoluta en que un detalle bien colocado puede torcer la voluntad de todo un imperio. Garbo, Patton, las maquetas hinchables, los radares burlados y el genio de los criptógrafos conformaron un relato de sombras y reflejos que, tejido con paciencia, resguardó a 156.000 soldados la madrugada en que abrieron las compuertas de sus lanchas para pisar la arena de Normandía. La historia suele recordar los cañones que retumban, las olas teñidas de sangre y los uniformes empapados. Pero aquella mañana de junio, antes de que el primer fusil disparara, la victoria ya había plantado sus raíces en las falsedades susurradas la noche anterior. Fortitude perdura como testimonio de que la guerra, tan industrial, tan feroz, tan cruel, también se combate con la imaginación de quienes convierten el humo en montañas y las sombras en ejércitos poderosos. Y cuando el último disparo se apagó en Europa y los archivos secretos se abrieron, muchos comprendieron asombrados que la línea más larga del frente no estaba en Normandía ni en las Ardenas, sino en la delgada frontera que separa la verdad de la mentira, una frontera cruzada por los aliados mucho antes de cruzar el canal. En ese cruce intangible, el día D se había ganado antes de empezar. Cuando el polvo de Normandía aún flotaba en la bruma salina y los campos de Bocage empezaban a resonar con el zumbido incesante de los jeeps aliados, la operación Fortitude seguía respirando como un titán invisible. Cada cable telegráfico que llegaba a Berlín alimentaba la esperanza, ya casi superstición, de que el segundo golpe devastador caería en Calais. Así, las divisiones Panzer, afiladas para el contraataque, permanecían ancladas en la retaguarda, consumiendo combustible y tiempo, mientras los aliados ensanchaban su frágil corredor normando. Una tarde de julio, en un palacete confiscado de la ruta París-Chartres, un oficial de inteligencia alemán, conocido como Major Ritter, se frotó las sienes ante un parte desconcertante. El grupo de Patton arrastraba consigo decenas de miles de hombres, pero nunca aparecía donde los informes lo situaban. Cada aerofotografía desmentía la anterior. Era como perseguir la estela de un barco fantasma. Ritter garabateó en su diario:
nos empujan sombras. No sabía que su confusión era el mayor elogio que podía hacerse a los arquitectos de Fortitude. En Normandía, los hombres de acero y carne libraban otra batalla, una de setos que ocultaban francotiradores y de caminos demasiado estrechos para los Shermans. El engaño había ganado tiempo, pero ese tiempo se pagaba ahora a golpe de sangre. Hubo noches en que los paracaidistas aliados, tendidos en granjas incendiadas, maldecían al viejo zorro Rommel, sin sospechar que la mano invisible de Fortitude había reducido el número de tanques que los arrollaba al amanecer. El 17 de julio, Rommel cayó herido cuando su coche Staff Car fue ametrallado por cazas aliados en la carretera de Vimoutiers. El zorro del desierto abandonaba el tablero y con él la única voz que había pedido retirar tropas de Calais para aplastar la brecha normanda. Con Rommel en el hospital y von Rundstedt destituido tras su célebre «Hagan la paz, idiotas», la Wehrmacht quedó a merced de una cúpula política que todavía creía en las marionetas de Patton. Mientras tanto, en Londres, el 20 Committee mantenía viva la dramaturgia. Se urdió la idea peligrosísima de dejar que Garbo avisara a Berlín de un desembarco inexistente previsto para el 25 de julio. La advertencia llegó con suficiente antelación para resultar veraz, pero demasiado tarde para permitir un cambio estratégico real. Cuando el reloj marcó la falsa hora H, las reverendas Panzer continuaban inmóviles a cientos de kilómetros del verdadero frente, vigilando un mar vacío. Al día siguiente comenzó la Operación Cobra, la ruptura de Saint-Lô. Aquel toque de trompeta despertó a los blindados alemanes, pero el escenario ya había cambiado. Era como correr hacia un incendio y descubrir que el edificio se redujo a cenizas horas antes. En los pasillos de la Abwehr, el general Walter Schellenberg empezó a sospechar que su servicio sufría una infiltración sin precedentes. Ordenó revisar cada mensaje recibido de sus agentes británicos. Los resumió en un informe que, de forma irónica, terminó reforzando la credulidad de Hitler. «Si todos mienten», se dijo el Führer, «alguno se contradiría». No comprendió que la orquesta estaba afinada por una batuta única y que los falsos músicos seguían una partitura perfecta. Para los protagonistas de la farsa llegó, sin embargo, la hora de desaparecer. Patton, ansioso de gloria real y cansado de pasear sobre decorados, recibió por fin el mando del Tercer Ejército. Su auténtico rugido atravesaría Francia como un ciclón, desde Abranches hasta Metz. Con él marcharon cronistas ávidos de inmortalizarlo. Pocos supieron que su papel más decisivo ya se había interpretado entre carpas hinchables y discursos para tropas que no existían. Garbo, en cambio, soñaba con evaporarse. Había prometido a su esposa que, terminada la guerra, abrirían un hotelito bajo el sol. Tras la capitulación alemana, MI5 le proporcionó un pasaporte nuevo, nombre nuevo y la promesa de silencio. El catalán cruzó el Atlántico y en la costa venezolana montó una modesta tienda de regalos. Durante años nadie imaginó que el hombre de sonrisa tímida que vendía postales había sido clave para la victoria aliada. Fue en 1984, durante los fastos del 40 aniversario del día D, cuando un periodista rastreó su huella y lo condujo de vuelta a Normandía, donde veteranos condecorados lo abrazaron desconcertados. ¿Usted? ¿El fantasma que nos salvó el pellejo? La historia tardó en aflorar. En 1969, la publicación de las memorias de Sir John Masterman abrió una grieta en el muro del secreto. Lectores, atónitos, conocieron el sistema Double Cross. Sin embargo, los detalles de Fortitude, listas de suministros falsas, fotografías retocadas, telegramas diplomáticos manipulados,
descansaron bajo candados oficiales hasta bien entrados los años 70. Cuando al fin emergieron, causaron un asombro casi infantil entre historiadores. Aquella invasión, tantas veces descrita como proeza industrial, reposaba también en el arte de la fabulación. Con el tiempo, las lecciones de Fortitude se destilaron en manuales de Guerra Fría. En los pasillos del Pentágono resonaban ecos de tanques de goma cada vez que se estudiaban planes de distracción en el Golfo Pérsico. En Moscú, los viejos oficiales del GRU garabateaban en sus pizarras flechas que recordaban a las de Bevan, asegurándose de que la verdadera fuerza soviética brillara allí donde la CIA viera un espejismo. Y en salas todavía más secretas, analistas de marketing político copiaban, sin admitirlo, técnicas de saturación narrativa que habían engañado a la Abwehr. Para los soldados que vivieron el día D, Fortitude fue durante décadas un rumor, tenue, un susurro que explicaba la confusión alemana con un gesto de hombros. No necesitaban más. Ellos recordaban la sensación física de la rampa bajando, el hielo del agua hasta la cintura y el silbido de las balas arrancando pedazos de mar. Supieron o intuyeron que alguien en las sombras les había regalado minutos preciosos, y bastaba. Quizá, decía un veterano canadiense, todo héroe necesita un mentiroso que le allane el camino. Ahora, al repasar los legajos desclasificados, la cronología revela su propio pulso dramático. El 6 de junio se ganó porque el 5 de junio la mente alemana estaba en otro lugar. Y ese desvío mental era la suma de bolígrafos, pinceles, hilos, telefónicos y la voluntad inquebrantable de convencer al enemigo de que la noche es día y el este es oeste. Más de medio siglo después, la épica del engaño resuena como un recordatorio incómodo. La verdad puede ser defendida, a veces, mediante una mentira magistral. Y así, la Operación Fortitude se convirtió en mito y advertencia. Mito porque su audacia roza la frontera de lo legendario. Ejércitos inflables que hicieron temblar a panzers reales, espías inventados que ganaron cruces de hierro desde una pensión londinense. Advertencia, porque demuestra hasta qué punto los imperios pueden confiar en la información equivocada cuando ésta llega envuelta con el lazo de la plausibilidad. En las playas, donde los escalones de marea aún guardan restos de viejas ametralladoras, las visitas guiadas repiten hoy los nombres de Juno, Omaha, Gold, Sword, Utah. Pero si uno afina el oído entre las gaviotas y el rumor del Atlántico, parece oír risas lejanas. Las risas de aquellos tramoyistas anónimos que con papel celofán y tiras de aluminio inclinaron el eje de la historia. Algunos de ellos yacen en tumbas sin cruces, otros se dispersaron, discretos, por las capitales de posguerra. Todos comparten un epitafio invisible. Aquí descansa quien ganó una batalla sin disparar un solo tiro. La mentira, concluyen. Los cronistas que ya nacieron cuando la guerra era polvo en los manuales puede ser un arma tan decisiva como la verdad cuando la justicia se sirve a su lado. Pero la moraleja queda suspendida en un equilibrio precario. ¿En qué punto el engaño justificable cruza el umbral de la manipulación brutal? Fortitude no responde, apenas sonríe como un mago que nunca revela del todo su truco. Sea como fuere, cada 6 de junio, cuando el alba besa las cruces blancas del cementerio de Colleville-sur-Mer, el silencio parece inclinarse no solo ante quienes murieron en la arena, sino también ante quienes tejieron, en labor anónima, el telón de sombras que hizo posible la travesía. Bajo ese cielo limpio, los tanques de goma se han desinflado. Los mensajes en tinta simpática se han borrado. Las radiobalizas falsas se han oxidado. Sin embargo,
La historia de la mayor treta de la Segunda Guerra Mundial sigue latiendo invisible, como un eco persistente entre las olas. Así termina, o tal vez continúa, el relato de un día que empezó mucho antes del amanecer del día, y cuya sombra se alarga, aún hoy, sobre la forma en que los pueblos luchan, se protegen y se engañan. Porque si algo demostró Fortitude es que a veces el esqueleto de la victoria está hecho de humo y espejos, y que en la guerra, como en la vida, la mente es la primera playa que hay que conquistar. Las llamas del verano de 1944 ardían todavía en los setos de Normandía cuando la guerra volvió a cambiar de escenario y con ella el arte de la impostura. Muchos de los rostros que habían tramado Fortitude se dispersaron hacia nuevos frentes, llevando en los bolsillos mapas de engaños aún más audaces. Quien hubiera recorrido entonces los pasillos subterráneos de la Administración de Guerra británica habría encontrado las paredes cubiertas con nombres exóticos: Vendetta, Zeppelin, Grafham. Cada título escondía un propósito: confundir, retrasar, inmovilizar y así reducir el precio en vidas humanas que la próxima ofensiva terrestre inevitablemente exigiría. En Argel, por ejemplo, un joven oficial de inteligencia, el capitán Ian Fleming, futuro novelista, escribía despachos que sugerían un desembarco masivo sobre las costas griegas. Aquellas notas, filtradas a diplomáticos neutrales y a agentes del Abwehr que frecuentaban los cafés de la Rue Michelet, pretendían fijar a 15 divisiones alemanas en los Balcanes, mientras los telegrafistas encadenaban claves una tras otra. El verdadero plan aliado apuntaba a la Provenza, la Operación Dragún, programada para agosto, que abriría un segundo portal hacia el corazón de Francia. De nuevo, la estrategia consistía en obligar al enemigo a defender el lugar equivocado, como un ajedrecista que pierde su reina intentando salvar un peón. Los meses siguientes revelaron que el secreto más férreo podía romperse por la casualidad, más tenue. El 19 de agosto, en París, un grupo de impresores en la clandestinidad logró producir una tirada limitada de panfletos que invitaban a la insurrección pública. Aquellos folletos, empapados de tinta barata, encendieron la chispa que obligó a Eisenhower a acelerar sus líneas de avance. Un oficial americano comparó ese súbito estallido civil con el eco de un susurro mal interpretado, pues ni Fortitude ni Bodyguard habían previsto que la guerra psicológica pudiera también brotar de la calle, sin guión y sin permisos. Entonces, en una granja confiscada al oeste de Chartres, el general Patton, ya al mando efectivo del Tercer Ejército, debatía con sus jefes de inteligencia la mejor forma de usar la fama que los engaños previos habían hinchado. Nos temen porque creen que somos omnipresentes, decía, golpeando la mesa con los nudillos. Así que seamos omnipresentes. Y desplegó columnas por carreteras secundarias, lanzó patrullas de caballería mecánica en abanico y saturó el éter con órdenes contradictorias. Durante 10 días, los alemanes creyeron que 3 ejércitos diferentes se abrían paso por el mismo corredor, cuando en realidad era uno solo, multiplicado por la velocidad y la niebla de la desinformación. Mientras Europa occidental ardía, otro escenario requería la misma alquimia de sombras y verdades parciales: el frente oriental. Los soviéticos, maestros de la maskirovka desde los días de la guerra civil, extendieron cortinas de humo operativas que rozaban lo mitológico. En junio, durante la gigantesca operación Bagration, el Stavka plantó bosques de postes telefónicos falsos,
a lo largo de carreteras inservibles, colgó trapos empapados en queroseno para simular humaredas de locomotoras en movimiento y desvió con celo casi religioso los convoyes reales hacia la noche cerrada para que los aviones de reconocimiento alemanes al amanecer fotografiaran vacíos. El resultado fue la destrucción del Grupo de Ejércitos Centro. 50 divisiones alemanas reventadas en un mes, presas de una tormenta de acero que nunca vieron venir. En Londres, John Bevan recibió el parte soviético con una mezcla de admiración y aprensión. La eficacia rusa demostraba que el arte del engaño no era monopolio anglosajón y que, al otro lado del telón rojo de la futura posguerra, crecían especialistas capaces de devolver cada golpe psicológico con otro, igual de afilado. Algún colega musitó: después de vencer a los nazis, habrá que aprender a convivir con quienes dominan la mentira mejor que nosotros. Hasta en los dominios azules del Atlántico se libraba una guerra de espejismos. Para proteger los convoyes vitales que llevaban combustible a los puertos normandos, la Royal Navy y la US Navy resucitaron un truco viejo como el mar: camuflar mercantes como humildes buques de pesca y esconder naves de guerra bajo lonas que imitaban cargas de carbón. En más de una ocasión, submarinos alemanes dejaron escapar blancos valiosísimos al confundir cruceros ligeros con barcazas de mantenimiento. Un comandante U-Boot escribiría en su diario: no hay enemigo más temible que un barco que decide ser otro barco. Al norte, en los cielos de Holanda, crecía la audacia de la alianza. La operación Market Garden, concebida para zambullirse sobre el Rin con tropas aerotransportadas, necesitaba asegurar el factor sorpresa. Se fabricaron planes de vuelo alternativos para que los radares alemanes detectaran rutas fantasma mientras los verdaderos planeadores cruzaban la frontera a ras de nubes. Sin embargo, la niebla real, no la inventada, envolvió el avance terrestre y las Panzer alemanas atraparon a los paracaidistas en Arnhem, demostrando que, a veces, ni el mejor ilusionista puede birlarle al destino su carta marcada. El desastre de Arnhem no frenó la imaginación bélica. Apenas 2 meses después, una pesadilla blanca cubrió las Ardenas. El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanzó su contraofensiva invernal. Entre la niebla y la nieve, los americanos descubrieron que los alemanes habían creado su propia tropa impostora. Comandos de las SS bajo el mando de Otto Skorzeny, disfrazados con uniformes aliados, infiltrados para alterar señales de tráfico y esparcir rumores de que Eisenhower había sido secuestrado. Por un instante, el pánico se propagó como pólvora en las líneas traseras. Se exigían contraseñas cambiantes y preguntas capciosas a cada soldado que caminara en la penumbra. Cuando la ofensiva se rompió, y muchos de aquellos impostores fueron capturados, algunos oficiales aliados admitieron entre dientes: es una réplica atrasada a Fortitude. La guerra se desplazaba hacia el final con la velocidad de un río en deshielo. Al cruzar el Rin, en marzo de 1945, los aliados sustituyeron la gran mentira por un laberinto de verdades a medias. Bastó que los servicios psicológicos proyectaran altavoces sobre la orilla oriental, anunciando la inminente rendición de Berlín, para que millares de soldados alemanes abandonaran posiciones. Aquella vez no existía un ejército fantasma al otro lado del agua. Lo que se exhibía era la pura fuerza abrumadora de un adversario que había aprendido a magnificar su sombra hasta cubrir toda esperanza de rescate. En el Pacífico, mientras tanto, el ajedrez mental alcanzó cotas de fábula. La operación Mince-Meat, llevada a cabo 2 años antes para desviar la mirada japonesa del desembarco aliado en Sicilia, halló eco en la operación Pastel de Abacaxi,
un engaño menos conocido consistente en sembrar radares costeros nipones con ecos repetitivos de bombarderos B-29 que nunca llegaban. La saturación pretendía forzar a los antiaéreos japoneses a quemar munición y fatigar a sus escuadrones de alerta nocturna. Según los diarios de oficiales imperiales, más de un centenar de salidas fueron lanzadas contra nubes vacías durante el otoño de 1944. Sin embargo, el clímax de la guerra psicológica en Asia se produjo la víspera de la Operación Downfall, la proyectada invasión de las islas principales japonesas. Aun sabiendo que la bomba atómica podía cambiar las reglas del juego, el Estado Mayor Conjunto elaboró la Operación Pastel de Arroz, destinada a fabricar una flota imaginaria de LST y LSIs anclada en Leyte, que, a través de transmisiones codificadas, anunciaría su partida hacia Kyushu. Al final, Hiroshima y Nagasaki convirtieron aquel plan en un fantasma doblemente fantasmal. Nació como un engaño y murió como un recuerdo innecesario cuando el emperador capituló. Con la rendición firmada, decenas de archivadores se sellaron y durmieron en sótanos impenetrables. Solo años después, cuando periodistas y parlamentarios exigieron respuestas sobre el alcance de la guerra secreta, las cerraduras cedieron. Al abrirse, dejaron escapar no solo expedientes polvorientos, sino algo más sutil. La certeza de que el siglo que había alumbrado la máquina de vapor, el telégrafo y la penicilina también había llevado el arte de la mentira a su máxima expresión. Al pie de la columna de la Victoria en Berlín, un joven historiador francés levantó la mirada hacia la diosa alada que corona el monumento. Trazó en su cuaderno una frase que creía original, sin saber que ya la habían dicho otros antes. La guerra la ganan quienes persuaden con el eco, no con el grito. Luego cerró el cuaderno y se alejó, sin reparar en que un anciano de gabardina lo observaba desde un banco cercano. El anciano, doctor cutis traslúcida y modales discretos, era nada menos que Román Garbi Cherniawski, el viejo agente Bronx, quien sonrió al ver aquellas palabras y pensó: sí, muchacho, el eco, siempre el eco. Y así, la historia que comenzó con tanques de lona y espías catalanes se disolvió en el ruido de un mundo que, apenas 2 décadas más tarde, se dividiría por otra cortina, esta vez de hierro, para librar nuevas batallas invisibles. Las lecciones de Fortitude, Bodyguard y Maskirovka no se archivaron. Evolucionaron en satélites que fingían ser estrellas, en bombarderos invisibles, pintados con lámparas LED y en campañas digitales capaces de mover elecciones sin un solo disparo. Aquel viejo torrente de mentiras que salvó Normandía, desbarató ejércitos y trajo el armisticio, fluyó silencioso hacia la era de la información, multiplicando su caudal. En último término, la Segunda Guerra Mundial demostró que el acero puede romperse, pero la percepción, cuando se manipula con paciencia y maestría, puede doblegar naciones enteras. Hoy, cuando los visitantes recorren museos interactivos que recrean el día D con realidad aumentada, apenas sospechan que la verdadera batalla no estalló solo en la arena húmeda, sino dentro de los mapas mentales de 2 grandes máquinas de guerra. Esa batalla permanece viva y late cada vez que la humanidad se pregunta cuánto de lo que veo es real y cuánto es sombra proyectada. Quizá la respuesta siga oculta entre los pliegues del tiempo, custodiada por las voces que nunca abandonaron del todo los corredores de Bletchley, los sótanos de la Abwehr o los despachos del Stavka. Voces que, si pudiéramos oírlas, tal vez repetirían la antigua máxima de Sun Tzu, traducida a todos los idiomas y todos los uniformes. Toda guerra se basa en el engaño. El ruido de los documentos cerrándose, el murmullo de una radio,
apagada y el eco de un motor que jamás existió componen, aún hoy, la melodía de fondo de aquella verdad inmutable. Al despuntar la primavera de 1946, las cenizas de la guerra aún tiznaban los adoquines de Europa, pero en los salones alfombrados de París y Londres se tejía un nuevo futuro, uno en el que la batalla ya no se libraría con divisiones blindadas ni ejércitos de goma, sino con palabras, cables submarinos y haces de electrones danzando en 1200. Los tubos de rayos catódicos. John Bevan, encanecido y exhausto, abandonó su despacho definitivo una tarde de mayo. Bajo el brazo llevaba una carpeta forrada en cuero, Fortitude, Close. En su interior descansaban los bocetos originales de los tanques inflables, las cartas falsas firmadas por Patton, los telegramas de Garbo y los memorandos donde cada mentira había sido tallada con precisión de cirujano. Entregó el paquete al oficial de archivos y, tras estampar su rúbrica, musitó una frase que el joven subalterno jamás olvidaría. Ojalá el próximo siglo necesite menos humo y más transparencia. Luego cruzó el umbral sin hacer ruido, como un actor que se retira con el telón ya bajado, a miles de kilómetros, en Caracas. Juan Pujol, el mítico Garbo, enseñaba a su hijo a encender un hornillo de camping para preparar café. Cuando el crío preguntó por qué lo hacía con tanta destreza, Pujol se limitó a sonreír. Una vez mantuve caliente a medio mundo con historias inventadas. Al menos tú sabrás calentar agua de verdad. Quienes lo conocían como sencillo comerciante, jamás sospecharon que aquel padre paciente había moldeado la mente del enemigo con la misma facilidad con que ahora removía el azúcar. En Berlín, donde los soviéticos erigían ya los primeros bloques de hormigón de la futura Stalinallee, un coronel del GRU revisaba los informes finales de la Maskirovka durante Bagration. Anotó al margen una frase profética. Las guerras por venir se decidirán antes de que empiece el fuego. Esa línea rodaría de cajón en cajón hasta aterrizar, 2 décadas más tarde, en los manuales de doctrina soviética para operaciones activas en el extranjero. Entretanto, Estados Unidos inauguró la Office of Policy Coordination, embrión de la guerra secreta de la Guerra Fría, y llenó sus pasillos con veteranos que hablaban de fortitud, como otros hablan de un mito fundacional. Uno de ellos, un joven oficial de apellido Colby, repetía a sus subordinados que el primer mandamiento del espionaje no es la infiltración, sino la persuasión. Convencer al adversario de que la realidad se ha deslizado un palmo a la derecha, justo cuando él mira a la izquierda. Así nació el mundo bipolar, alimentado por fantasmas de campaña, respaldado por arsenales nucleares y sostenido por ficciones tan robustas como los viejos Shermans de goma. Los mismos hombres que en 1944 habían alzado telones de humo sobre el canal, fabricaron ahora cortinas de hierro, de bambú, de silencio, tras las cuales las superpotencias afinaban nuevas mascaradas. Y sin embargo, algo cambió de forma irreversible. El recuerdo colectivo de Fortitude se filtró en Mindonsee, la cultura popular como leyenda luminosa de ingenio y audacia. La mentira, por una vez, había servido a un fin que casi todos juzgaban justo: derrotar a un régimen de terror. En 1953, cuando Ian Fleming publicó su primera novela de espías, incluyó un guiño sutil en la boca de su héroe. La mayor arma del hombre civilizado es la imaginación disciplinada. Aquel lector que hubiera servido en la London Controlling Section habría reconocido la voz de Bevan resonando entre líneas impresas. Y sin embargo, la vida o la historia no concede epílogos perfectos. En 1961, durante la invasión de Bahía de Cochinos, la imaginación disciplinada
fracasó estrepitosamente. La CIA aprendió que no basta con disfrazar un puñado de lanchas si el relato de respaldo resulta endeble. Décadas después, Irak demostraría que la bruma de la desinformación puede tornarse boomerang cuando la mentira se dirige al público propio y no al enemigo. El espejo de Fortitude devolvía ahora un reflejo inquietante. Aquella alquimia de mise en scène. Sombras exigía, para obrar su magia, una justa causa reconocida por la historia. Sin ese pedestal moral, la misma técnica degeneraba en farsa trágica. 50 años exactos después del día D, veteranos y jefes de Estado se reunieron en las playas para conmemorarlo. Entre ellos, ancianos que habían sido muchachos de 1919 años al saltar sobre la arena. Alguno recordaba todavía la sensación del viento pegando la lona de un tanque inflable mientras esperaba su barco real. Al caer la tarde, un coro de trompetas interpretó "Abide with me", y las olas devolvieron un murmullo que parecía, solo parecía, arrastrar la risa tenue de los viejos titiriteros de la guerra secreta. En esa bruma púrpura del ocaso, un historiador británico, que había excavado durante 2 décadas los archivos de Fortitude, cerró su cuaderno con un suspiro. Le preguntaron qué conclusión extraía de tanta mentira útil, de tanta muerte evitada y de tanta muerte ocurrida a pesar de todo. Respondió con una sola frase: ganamos la batalla más sangrienta de la historia gracias a la idea más pacífica que existe, la de persuadir. Y allí, entre cruces blancas, alambradas oxidadas y las sombras alargadas de un nuevo siglo digital, quedaba sellada la última página. Porque si Fortitude enseñó algo perdurable, fue esto: la realidad puede ser torcida por la voluntad humana, pero también puede volver a enderezarse bajo la luz implacable del tiempo. Los hombres y mujeres que inflaron tanques de goma para salvar a soldados de carne habían actuado, en el fondo, movidos por una esperanza concreta: que aquel engaño sirviera para poner fin a todos los demás. La humanidad no alcanzó tal ideal, pero aprendió una lección que sigue vibrando en cada fibra óptica, en cada satélite y en cada red social: que antes del desembarco vienen las palabras, y que en ese combate silencioso, cada uno de nosotros es soldado, espía y audiencia a la vez. Así se cierra, al fin, la historia del día en que los aliados engañaron a los alemanes. Un relato de humo convertido en acero, de sombras que vencieron la tiranía y de mentes que con pinceles y telégrafos allanaron la ruta hacia la libertad. Queda ahora en manos de quienes escuchen esta crónica decidir si usarán ese mismo ingenio para oscurecer el porvenir o para iluminarlo.